diseño. Ojo, que algunos indicadores no se convierten en lineamiento de diseño. En la investigación yo pude proponer 10, 15, 20 indicadores, pero cuando fui a los casos me di cuenta que algunos indicadores le hacen cosquillas al espacio arquitectónico. No le hacen nada, se inmuta el espacio, es el mismo. Entonces, ¿para qué si no le va a hacer nada al espacio? Elimino algunos que no me están sirviendo. Y me quedaré solo con algunos de los que sí transforman el espacio. Y con esos diseño. Y esos pasarán a convertirse en lineamientos. Ahí aparece recién lo que el arquitecto Hugo pide, que es el OA. Pero si quieren ponerlo desde ahora, pónganlo desde ahora. Si eso nos da claridad y nos da tranquilidad y nos da seguridad. Como indicador no tanto, sino que para que puedan reciclar su título. Porque esos los títulos que han redactado no están todavía estables, ¿no? Exacto. Ya, correcto. Aquí, por ejemplo, cubierta verde podría ser una dimensión y el indicador puede ser lo que le sigue, pero eso no lo van a encontrar en su búsqueda. Uno llega a un indicador cuando hacia acá ya no hay nada. Es lo último, el indicador es el último recurso ya, ¿no? La expresión mínima de lo que quieres investigar es el indicador, si no, no indica nada. Ok, pregunta sobre cualitativo, para pasar a cuantitativo, aunque no haya casi nadie acá, no ha venido el señor de mi turno que es cuantitativo, qué pena, pero igual, para ver si alguien se atreve en un futuro a hacer cuestiones cuantitativas. Bajamos, indicador cuantitativo. ¿Qué va a suceder cuando el indicador es cuantitativo? Bueno, sucede algo muy parecido, ¿no? Lo que va a pasar es cambiar el orden de las cosas, porque cuando ya es cuanti yo busco un número, yo busco medir un número, encontrar una cantidad, y eso va a hacer que la posición de las cosas varíe un poco, ligeramente. Entonces, ahora tenemos que medir, ya no vamos a caracterizar el comportamiento, vamos a medir qué es lo que sucede. Por lo tanto, ahora se propone que el objeto o característica a medir aparezca primero. Eso debe aparecer primero. Y luego debe aparecer el dato numérico de referencia. El dato numérico de referencia. Seguido de un adjetivo o elemento de comparación, más el OA que propone el arquitecto Bocanegra. Y con eso estaría completo un indicador cuantitativo. Hagamos un ejemplo. Yo quiero saber un tema de acondicionamiento ambiental referido a temperatura. Acondicionamiento de temperatura. Entonces, objeto característica, medir la temperatura. Quiero medir temperatura. El dato numérico de referencia para saber, porque he leído en mi teoría y mi antecedente me han dicho que hay un dato numérico de referencia que indica que es lo óptimo, 20 grados centígrados. Temperatura de 20 grados centígrados, pero 20 grados centígrados así nomás, no, pues ¿en dónde? Al interior de los espacios de aprendizaje, correcto, de un colegio en Trujillo. Tendríamos ahí un indicador. Mauro. Bueno, el segundo ejemplo es muy parecido, disculpa que te he cortado, quizás quería leer el segundo y después... Ah, ya, correcto. Grado de iluminación natural de 1300 luxes en las áreas de lectura. Esto es para una biblioteca, ¿no? Una biblioteca que quiere demostrar numéricamente, haciendo mediciones con software, de que se llega al grado de iluminación que la teoría demanda que debe tener para garantizar que todo el mundo está leyendo en condiciones de confort. Ese sería un indicador. Ahora, siendo que yo propongo a mis estudiantes que busquen sus indicadores adentro de las revistas científicas, adentro de los artículos publicados en revistas científicas, es muy probable que encuentren un dato numérico de este tipo. ¿Okay? Y de todas maneras, una vez que ustedes me indican un indicador, me dan un indicador como esto para aplicarse en su diseño arquitectónico, no hay forma de convertirlo en un diseño arquitectónico. Esto no es, a mi entender, no es realmente un indicador arquitectónico, es un indicador técnico, o lo reviso con un diseño en arquitectura, aplico programas de simulaciones y descubro que en mi arquitectura, así como lo he diseñado yo, con los materiales como lo he diseñado yo, obtengo estos parámetros, pero es casi una segunda tesis, es muy largo. Yo sugiero, todo el mundo debe poder hacer lo que quiere, yo sugiero a mis estudiantes no hacerlo, porque yo los estoy mandando a buscar formas arquitectónicas más que datos técnicos. ¿Okay? Para verificar este dato técnico no tengo nada más que hacer que aplicar un programa de simulación de la luz. Un software. Sí, no, puedo hacer experimentos, ¿no? Puedo maquetear en escala un espacio igual al mío o a lo que estoy diseñando. Ponerlo al sol y... pasarme casi un año midiendo y ver si la cosa funciona, lo que no es exactamente válido para ustedes, por cuestiones de tiempo.
hay investigadores que se ocupan de estos aspectos, ¿no? Experimentales en iluminación natural. No es prohibido. ¿A dónde se van en 16 semanas? No, a ningún lado. Y sinceramente, también esto se puede hacer con una maqueta. Pero no somos ingenieros de materiales como para manejar todos estos asuntos. No vale la pena para nosotros. Una vez que ustedes me escriben esto como indicador, yo le digo, bueno, ahora no puedes tener un caso para verificarlo, no puedes tener un experimento porque no lo vas a hacer, o me lo testas con un programa de simulación, o tenemos que regresar a buscar cuál es la forma arquitectónica que me garantiza la temperatura agradable, pero no certificada por números, ¿ok? Así que por esto, cuando tú me has dicho no tengo idea de lo que están haciendo mis estudiantes, es que yo los estoy mandando todos a la metodología de arriba, más que esta de abajo. Pero ambas son válidas, ambas deben ser desarrolladas en una universidad, por Dios, ¿no? Si fuera, sería un poquito triste y claro, yo he tratado de convencer a mi estudiante de que haga quali, pero no he podido. Sí. No lo puedo obligar, no ha querido. ¿Es posible sin ir a simulación medir temperatura al interior? Sí, gráficamente. Sí, por supuesto, Pero claro. hay que ir un poco a... No solo gráficamente, hasta con cálculos, ¿no? ¿Se puede visualizar en la arquitectura? Sí. Vamos a ver, ¿no? Todo está en encontrarle las características a la envolvencia. Si la temperatura interior es 20 grados y afuera hace menos 5, la envolvente me debe cubrir esa diferencia y llego. Pero debo demostrar que mi envolvente absorbe la diferencia de la temperatura. Eso es todo. ¿Qué material utiliza como cubierta y qué material utiliza hacia adentro? Igual en acústica, funciona igual. Si la acústica quiere ser 45 decibeles y afuera tengo 100, esto debe ser lo mismo. Claro, lo que pasa es que para llegar a eso que plantea el arquitecto Hugo, yo tendría que tener una investigación de dos variables independientes, una quali y la otra quanti. Una quali para que me dé la forma del espacio, que ya me garantiza que ha habido un manejo de la temperatura al interior, y la otra quanti para yo poder medir, mediante un software o gráficamente, de que estoy llegando a los 20 grados centígrados que pide la teoría. Y sería una tesis perfecta, una tesis mixta híbrida entre quali y quanti. Pero igual necesita de una herramienta para validar el indicador. Y muchas veces es dificultoso encontrar ese software, ¿no? Es complicado. Temperatura pasaría a ser una dimensión y sus indicadores son estos elementos que permiten que se logre ese nivel de acondicionamiento. Yo sigo pensando que acá estamos poco interesados en arquitectura, agarramos un catálogo de características de un material, del otro material, que para mí es poco investigativo. O sea, aplicamos materiales ideales porque el catálogo del proveedor nos dice que tiene estas características. Para mí es como aplicar una norma, no hay mucho de investigación. Por eso yo estoy un poquito contrario en estos tipos de dinámicas en investigación científica. No es negativo, en realidad es posible inventar un montón de variables o de sistemas de aplicaciones que nos obligan a investigar. Pero sinceramente lo veo menos interesante. A pesar que Mauro dice que más interesante para un arquitecto es pensar en cómo podría montar el espacio para arreglar el tema adentro de la temperatura, que buscar un comportamiento, un material que me garantiza una temperatura interior. No lo inventamos nosotros los arquitectos. Eso ya está hecho, además. Es un catálogo que ya está hecho, para eso no se investiga. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Ahora vamos a... Hay un componente tecnológico que no lo estamos empleando. Los materiales tienen mucho de tecnología. Yo puedo hacer un entrepiso con Superboard, no necesito una placa colaborante ni un piso rígido. Pero no leemos materiales y no sabemos cómo se emplean. La tendencia a futuro es usar mucha tecnología. Hay que revisarlo. Listo, entonces esto ya quedó de alguna manera claro cómo se redacta de manera, no sé si adecuada, pero que nos conviene sí. Nos conviene que esté así el indicador. Ahora nos conviene, ya que no hay cuadro de personalización, nos conviene que el indicador sea lo más preciso, lo más concreto, lo más entendible posible, redactado de manera arquitectónica, redactado con connotación arquitectónica, y que sea fácilmente digerible en un 3D. Para eso vamos a ver algo más. Creo que tengo por acá otro... Ajá, que algunas cositas que he puesto.
Los indicadores deben ser fácilmente apreciables en un modelado 3D. Los indicadores deben ayudarme a diseñar. Y lo primero que hago al momento de empezar a diseñar es la idea rectora, y lo primero que debo decidir es el posicionamiento y el emplazamiento de la arquitectura. Entonces los indicadores, si no me están ayudando mucho en este camino, significa que poco o casi nada van a poder hacer por el espacio arquitectónico. O voy a necesitar de otro tipo de gráficos para poder demostrar de que se están aplicando en el proyecto. Y por ahí van a empezar a aparecer algunos requerimientos que me ayuden a mí a luego tener buenos lineamientos y luego una buena arquitectura. Si los indicadores no son fácilmente apreciables en un modelo 3D, entonces deben poder ser apreciables en un gráfico arquitectónico de detalle. Los antecedentes teóricos deben arrojar un indicador de investigación por antecedente. Dependiendo de la cantidad de antecedentes que hayas buscado, obtendrás una cantidad de indicadores provenientes de antecedentes teóricos. Es complicadísimo sacar indicadores de antecedentes teóricos. Es una chamba abstracta terrible. Más fácil están en los arquitectónicos. Los antecedentes arquitectónicos deberían arrojar 2 indicadores por antecedente. 2 indicadores. Esos son más fáciles de obtener porque ya casi está ahí el problema observado, ¿no? Entonces es mucho más fácil de obtener. No hace mucha labor mental esto de acá. La cantidad de indicadores de investigación propuestos debe ser de 18 como lista preliminar. Hablamos de una lista preliminar. 18 es un número interesante, es un número exigente, pero interesante para la cantidad de antecedentes que estamos leyendo. Entonces, son 18 preliminares que yo después tengo que pasarle un juicio y seleccionar los 12 mejores. ¿Cuáles serían los criterios para seleccionar esos 12 mejores? Los criterios para seleccionar esos 12 mejores podrían ser los siguientes. Escoger solo 12 de esos, sin importar si han provenido de la parte teórica o han provenido de la parte arquitectónica, solo los 12 mejores, teniendo en cuenta lo siguiente, que el 70% de ellos deben poder ser apreciables en un 3D. El 15% de ellos deben poder apreciarse en un gráfico de detalle. Y el 15% restante deben pertenecer a materiales utilizados en el objeto arquitectónico. Entonces ahí cumplimos todas las partes del proyecto. Tanto indicadores que me ayudan a la parte inicial de la propuesta, a la parte sublime de la propuesta, como indicadores que me ayudan a la parte de desarrollo proyectual de la propuesta y indicadores que me ayudan a la parte final de la propuesta. Ya yo debo cubrir en la totalidad del proyecto arquitectónico con mis indicadores, pero algunos de ellos están intrínsecamente condicionados a la primera etapa. Algunos de ellos que están en la primera etapa se mantienen en todo el proceso proyectual. Otros empiezan a intervenir a mitad del proyecto. Otros empiezan a intervenir casi al final del proyecto. Al final todos van a intervenir, cada uno en su momento indicado. Pero la gran mayoría de ellos deberían mantenerse desde el inicio hasta el final, que son los que me van a garantizar que realmente la arquitectura responde a la investigación. Yo he sido jurado hace unos días con el arquitecto Hugo, hemos sido jurados, yo he sido accesitario hacia el último momento, no me leí la tesis, un jurado faltó y tuve que yo reemplazar al jurado que no había venido, es un jurado accesitario. Y claro, otra vez vuelvo a reconfirmar que el gran problema que tenemos es que nuestras investigaciones no se ven reflejadas en el proyecto. Investigamos, proponemos variables, lo hacemos muy bien, bastante metódico, respetamos el APA y muchas cosas. Pero cuando vamos al proyecto terminamos diseñando con otra cosa y no con las conclusiones de la investigación. Entonces mi gran pregunta es, ¿para qué investigamos? ¿Dónde está el problema? Que no podemos ligar las conclusiones del investigado con el proceso proyectual. Creo que el momento crucial es la idea rectora. Si la idea rectora no responde a la investigación, nada de lo que yo haga adelante, por más que quiera hacerlo, va a responder a la investigación. Yo puedo hablar de materiales un montón y puedo representarlo en cortes y hacer un montón de estudios de materiales, pero si eso no me ha ayudado en todo el proceso proyectual, el espacio arquitectónico sigue siendo el mismo toda la vida. Y solo hemos hecho un trabajo, casi como dice Mauro, técnico, y se los ejemplos. Pavimentos son reductores, que en realidad no ayudarían en nada a lo que es a la arquitectura, solamente ayudaría a lo que es reducir la contaminación acústica, la contaminación. No está mal que se investigue, lo que hay que tratar es de llegar a esa dosificación. Sí, tienes que tener, de todas maneras, en tus indicadores, cosas que hablen de el acabado, la materialidad, porque la arquitectura es todo eso.
debemos tener. Pero yo no podría tener una lista de 18 indicadores, todos hablando de materiales, porque a la hora de posicionar no van a hacer absolutamente nada. Y voy a terminar diseñando con el sol, con muchas otras cosas más, que no formaron parte de la investigación primigenia. Entonces va a haber ahí una cuestión media absurda, ¿no? O sea, investigué y terminé diseñando como toda la vida lo he hecho, o sea, entonces ¿para qué investigué? Entonces, ¿para qué investigué? Quizás el día que finalmente se abrirán las puertas a investigaciones solo de diseño de interiores y cómo está estructurada la Facultad de Arquitectura es imposible, quizás sería más lógico, pero no significa que se tenga que construir desde ahora, ¿no? Tal vez si la facultad abriera el portal para investigaciones teóricas, investigaciones constructivas, entonces tendríamos más posibilidades de tener vida este tipo de investigaciones. Lo que pasa es que la FAP pide, a través de todo su inventario de investigación, que las investigaciones se remitan a diseño arquitectónico. Ni siquiera podemos titularnos acá como una investigación sobre teoría y crítica de la arquitectura. Es una locura, no se puede. Y historia de la arquitectura. Nuestro reglamento no lo permite. Nuestro reglamento pide que el tesista investigue para diseñar espacio arquitectónico. Y eso nos conmina pues a tener ciertas pautas y ciertas direcciones y aconsejarlos y guiarlos en ese camino de obtener lo que la FAP está pidiendo que se obtenga, ¿no? Bueno, yo de verdad que me quedo siempre, ¿no?, asombrado de lo que diseñamos. ¿Cómo logra sacarme cosas así? ¿No? Fantástico, increíble. Ni 24 años de experiencia me podían dar un resumen como esto. De hecho, ninguno de mis estudiantes imagina qué signifique, ¿no? ¿Qué signifique? No, clases privadas, no sé. Pero creo que vale la pena recordar una cosa. Casi lo ha tocado el tema, Alberto. Hay un jurado que tiene que evaluar sus investigaciones. El jurado puede leerse su informe de tesis, pero fundamentalmente, como dice Alberto, después dice, pero este informe dice que tienes que diseñar esta arquitectura con esta variable. A ver, ¿cómo es esta arquitectura? No me parece. Entonces, ¿qué tiene como único instrumento el jurado para ver si están investigando correctamente y aplicando la investigación al diseño? Ver dónde están sus indicadores. Por eso, es muy fácil brindarle indicadores arquitectónicos. Debe tener una ventana orientada al norte. A ver, ¿las ventanas están orientadas al norte? Sí. Sí están, listo, se acabó. Sí están, listo. No, esto debería poderse repetir por todo 18, 12, no sé cuántos indicadores. Cuidados, muchos indicadores son muy difíciles para tener bajo control. El diseño arquitectónico tiene una gran cantidad de variables, ¿no? Como el arquitecto me enseña infinitas variables, así que es difícil hacerlo con todos. Así que cuiden el número de indicadores, no disparen y no se queden muy abajo. 12, fantástico. ¿Cómo has encontrado este número? Ahora, la cuestión cómo debería seguir. El indicador es nada más que la manera del jurado de evaluarlos. Piensen de dar una rúbrica de evaluación, como los han evaluado para 5 años, a su jurado. Me evalúe con esta rúbrica. Si este indicador usted lo encuentra en mi diseño, me da la nota. Si no, no me da la nota. A menos nota no me aprueba. Punto. ¿Han comprendido qué es un indicador? Es algo que el arquitecto tiene, el jurado tiene que ir a ver. Hay que observarlo. En mi tesis, en el diseño, en una memoria descriptiva donde explico cómo utilizar el programa de simulación. En elevación, en cualquiera de los hay insumos. Indescriptivos, pero fundamentalmente debe encontrarlo. Así que no se ponen indicadores que no se utilizan. Si el indicador no lo utilizo en mi diseño arquitectónico, no lo deben poner. Ni en no debe estar, porque si no el arquitecto lo va a buscar, no lo encuentra y dice, desaprobaste. Pero no, esto era un indicador por si acaso, no existe en investigación. Bueno, creo que estar en toda la parte del proceso da cierta observación global del fenómeno de lo que está sucediendo en el aprendizaje, ¿no? El ser en algún momento jurado de tesis, el ser en algún momento profesor de taller de tesis, el ser en algún momento profesor del proyecto de tesis, entonces da una pauta general y observas qué es lo que está sucediendo. Y puedes hacer algunas correcciones y fechar y llegar a números que Mauro se sorprende. Claro, son números que por la experiencia y por lo que hemos visto funcionan. Si tenemos una gran cantidad de indicadores, ¿cómo los convertimos en arquitectura? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Si tenemos muy pocos indicadores, no va a servir de nada. O sea, ¿con 2 indicadores puedo diseñar? No, pues.
Entonces, en ese interín, en la experiencia, hemos visto que la cantidad de indicadores que nos ayudan en todo el proceso proyectual, que es complejo y es grande, pues un número adecuado es el 12. Pero si yo empiezo con 12, estoy frito, porque yo necesito un gran cúmulo para escoger cuáles son los que sí se pueden observar directamente y se van a poder apreciar en mi proyecto. Tengo que empezar con una lista más grande para poder reducirla después a una selección de solamente 12 espectaculares indicadores que puedan ser fácilmente observables. Y me hace Mauro, antes de terminar, porque nos botan acá, que un ejemplo, ¿no? Si mi indicador dice que es de acondicionamiento acústico, mi indicador dice, y además es cualitativo, ni siquiera yo a medir, porque es complicado medir, mi indicador dice que por mis antecedentes yo no puedo tener ningún parámetro paralelo el uno al otro para evitar problemas de reverberación, entonces en tu 3D me lo demuestras. Me demuestra que todos tus volúmenes tienen lados no paralelos. Y cuando te pregunte, oye, ¿por qué es así? Ah, es que hay un indicador que dice que no puedo tener al interior del espacio paramentos paralelos. Entonces ya no es que diseñaste así extrañamente porque te gusta Daniel Libeskind o porque te gusta Zaha Hadid. Diseñaste así porque hay un indicador de investigación que dictaminó que el espacio debe ser así. Listo, ¿eso lo puedo ver en un 3D? Sí lo veo. Aparte del 3D lo puedo ver en los planos también, pero primero lo voy a ver en un 3D. Porque por ahí se empieza primero a diseñar. O empezamos haciendo detalles. No, ¿verdad? Te planteamos un taller al revés, ¿no? No hacemos un detalle y volvemos a... Se me acaba de ocurrir ahorita. Solo maquetas de en adelante. Solo maquetas de cartón. Quizás quería agregar algo. Listo, palabras finales, arquitecto. En arquitectura se usa todo. No son 24 ni 50 variables. Lo que le pide la investigación es que, de acuerdo al tema que han escogido, tomen uno que es muy importante para que pueda ser visible o demostrable en el proyecto. No diga que no van a diseñar con forma, con función, con paisaje, todo. Pero ese indicador o esa variable debe ser importante para el proyecto. Por eso que va a ser observable. Se puede observar en el proyecto. Si ustedes toman cualquier indicador, es posible que estén cumpliendo. ¿Por qué no se observa el proyecto? Porque no es importante. Por eso es que no se observa. A veces toman una variable que puede ser demostrable. Antes íbamos solamente a una demostración teórica, ¿no? Pero en la arquitectura no se ve, no se puede medir. Si nos da 5 minutos más. Por eso sus indicadores no es cumplir con los pasos que nos pide la investigación, sino que ustedes se conviertan en un experto en ese tema vinculado al tema que están trabajando. Si eso es un centro cultural, ¿qué es importante para diseñar un centro cultural? ¿Qué indicador o qué variable les sirve? No es que dejen de usar los demás, todo se usa. No me van a decir que no van a usar materiales, que no van a usar configuración, que no van a usar ventilación ni confort. Sí, lo usan. Pero esa variable específica que ustedes han investigado se debe ver porque tiene una investigación. Y esa debe acompañar en todo el proceso. En todo, desde la idea rectora hasta el último, la línea que ponen debe acompañarte esa variable. Y esa es la que va a hacer que, o ese listado de variables importantísimas son las que van a hacer la pertinencia de tu proyecto. Y quizás, chicos, este es un intento entre todos los docentes y todos los que estamos metidos en este rol de investigación, de eliminar un gran problema que todos los jurados ponen. Una observación que le he visto, no había una tesis, se lo juro, no había una tesis que nos diga esta observación. El proyecto no refleja la investigación. Y creo que esa observación ya lo tienen los jurados en un Word, lo copian y lo pegan de frente. Entonces, por favor, necesitamos pelear contra eso. Necesitamos luchar contra eso. Vamos a ser eternamente felices todos nosotros, incluidos ustedes, cuando los jurados empiezan a decir, oye, excelente, acá se ve la investigación, oye, qué bien, ¿ah? Este es el reflejo de lo que has investigado. Sí. Cuando tengamos eso, creo que hemos cumplido nuestro cometido. Y para irnos, en 5 minutos, porque nos votan, esto. No se sientan mal los dueños de estos indicadores, por favor. Si alguien acá presente, que es parte de mi curso, no se sientan mal. Todos estamos aprendiendo, así que esto está hecho para aprender. Algunos de estos indicadores no son precisos, no son contundentes, no son apreciables. Son intentos de hacer indicadores. Por ejemplo, uso de control térmico en techo de polietileno. ¿Con eso podría hacer un 3D? No. ¿Lo voy a usar? Sí. Tal vez lo selecciono como parte de mi 15% que está para materiales. Pero necesito otros que me ayuden a diseñar. Ese lo guardo, el señor, ¿no? Ese lo guardo. Porque bueno, lo voy a necesitar en algún momento. Pero no va a formar parte de mi listado importantísimo de aquellos que van a demostrar la aplicación. De hecho, parece más una dimensión, ¿no? Dicho más parece una dimensión.
Uso de espacios de interacción y ocio. Ya, uso de espacios de interacción y ocio. Si así, está bien. Porque de repente ha leído una tesis del mundo de la sociología. Excelente. Es el primer intento. Porque ahora tendrías que preguntarte cómo van a hacer eso. O sea, ¿cómo son los espacios? O sea, está bien. El sociólogo ha dicho que tienes que tener espacios de interacción y ocio. Eso es la primera parte. Ahora tienes que avanzar a la parte más compleja. Idealizar cómo podrían ser esos espacios que el sociólogo te está pidiendo. Y recién en esa segunda etapa aparecerá el indicador arquitectónico. Mientras tanto, sigue siendo un indicador de una tesis de sociología. Alberto, quiero interrumpirte, discúlpame. Disculpa, Alberto. Quizás el tiempo también sea tirando con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está mostrando Alberto? La imposibilidad de convertir estas frases en reales indicaciones que tiene que buscar el jurado. Yo utilizo un pequeño ejemplo para mis estudiantes que podría ayudarlos. Mas si tú eres el investigador que está diseñando y yo soy la persona que está ejecutando tu diseño al otro lado del planeta, tenemos solo un celular para comunicarnos de este tipo, pero no de los de ustedes, ¿no? En lo cual entra no un dibujo 3D, no una frasecita de algunas palabras, no muchas, ¿ok? Yo tengo que darle un indicador, o sea, una indicación a la persona que me está diseñando realmente mi objeto, tan clara, en pocas palabras, que él, y de forma inequivocable, me tiene que construir lo que yo quiero, diseñar lo que yo quiero. Porque si no es clara, él me diseña, o sea, esto es todavía tan general que yo puedo tener una manera infinita de formas para dibujarlo, y no es correcto. Cuando lograré expresar, solo para que sea inequivocable la forma de este espacio, tendré el indicador perfecto. Excelente, qué buen ejemplo. ¿No? Entonces, un mensajito SMS al profesor para demostrar que Ahora, ¿me lo pone permites bien. usar tu ejemplo en mis cursos, por favor? Derecho de autor, ¿me permites usar tu ejemplo en mis cursos? Dios, debes. La recomendación es que ustedes usen la plataforma virtual. No consulten. Si ustedes no consultan, no saben si están en el camino correcto. Nosotros solamente los solicitamos, los recomendamos. Tampoco es la última palabra. La última palabra está en que ustedes conozcan si es cierto de qué están hablando.